¿Te gustaría saber todos los pormenores de esta situación y enterarte de cada giro inesperado que ha salido a la luz? Kazu visitó a Nodal en su casa, pero no porque lo echara de menos, sino para dejarle claro que no volvería a ver a Inti. Lo que estamos a punto de revelarte te va a sorprender, así que si quieres enterarte de todo lo que hay detrás de esta historia, quédate hasta el final, porque cada detalle que revelaremos te dejará sin palabras. Christian Nodal descansaba en el sofá de su casa en Texas, el sonido del timbre lo sacudió. Se levantó apresuradamente, su mente enfocándose en Ángela. Pero su expresión cambió al instante, no era Ángela. Frente a él estaba Kazu, y no traía consigo a Inti, su hija. La sorpresa de verla allí lo tomó desprevenido, y sus palabras salieron antes de que pudiera procesarlas del todo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Ya te dije que no volvieras. Y encima vienes sin Inti. ¿Dónde está? Kazu lo miró con serenidad, pero su postura era firme, dejando claro que no era una visita cualquiera. No se dejó intimidar por el tono hostil de Christian. Christian, comenzó con calma, pero con una determinación evidente, Inti no está porque no la vas a volver a ver. La confusión inundó el rostro de Christian. ¿Qué estaba diciendo? Dio un paso hacia adelante, buscando entender sus palabras. ¿De qué estás hablando?, preguntó incrédulo. ¿Qué significa eso de que no la voy a ver más? Kazu cruzó los brazos, manteniendo su compostura. Parecía haber ensayado ese momento muchas veces antes de llegar. He tomado una decisión, dijo con una tranquilidad que contrastaba con la tensión en el ambiente, ya no eres un ejemplo adecuado como padre. Tu vida desordenada, las discusiones, el alcohol, no es lo que quiero para nuestra hija. Hizo una pausa, mirándolo directo a los ojos. No tienes que quitarte los tatuajes de la cara por ella. No importa, Christian, porque no la vas a ver más. Esas palabras cayeron como una bomba en la mente de Christian. No verla más. La rabia comenzó a hervir en su interior, como si todo el control que intentaba mantener se esfumara de golpe. ¿Qué dices?, respondió, su voz alzándose llena de ira. ¿Quién te crees que eres para decidir eso? Es mi hija también. No puedes simplemente venir aquí y decirme que no la veré nunca más. Kazu, sin inmutarse ante su furia, lo miró impasible, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Soy su madre, respondió con calma pero con una convicción firme, y tengo la responsabilidad de protegerla, de darle una vida mejor que la que tú le ofreces ahora. ¿De verdad crees que esta es la vida que merece? Sus palabras, aunque duras, no carecían de fundamento. Con tus problemas con el alcohol, tus constantes dramas, y ese caos que te rodea. No es el entorno adecuado para una niña, dijo. Christian, temblando de frustración, dio otro paso hacia ella, intentando contenerse, pero su enojo era evidente. No puedes hacer esto, exclamó con desesperación. No tienes derecho a apartarme de ella. He luchado, he intentado cambiar, dejé de beber, estoy haciendo lo que puedo para mejorar. No puedes simplemente quitarme a mi hija. La conversación se tornaba cada vez más tensa, las emociones crudas llenando el aire. Rabia, impotencia y dolor se entrelazaban. Kazu lo miraba con una mezcla de compasión y resignación, como si entendiera su sufrimiento, pero ya había tomado su decisión. Lo siento, Christian, dijo con un tono suave, sé que estás tratando de cambiar, pero no es suficiente. No es solo por ti, es por ella. Inti necesita estabilidad, algo que ahora mismo no puedes darle. Y no puedo arriesgarme a que siga creciendo en este ambiente lleno de incertidumbre. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. No quiero hacerte daño, pero mi prioridad es nuestra hija. Aunque dichas con calma, esas palabras atravesaron a Christian como un cuchillo. Sentía que estaba perdiendo todo lo que le importaba. Ángela se había ido, y ahora también le estaban quitando a su hija. La sensación de estar perdiendo el control de su vida lo abrumaba. No puedes decidir esto tú sola, gritó, incapaz de contenerse. Es mi hija. Tengo derecho a estar en su vida. Lo sé, respondió Kazu, sin levantar la voz. Pero ahora mismo no estás en condiciones de ser el padre que ella necesita. Quizás algún día las cosas cambien, pero por ahora, esto es lo mejor para ella. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Christian, con el pecho agitado y los ojos llenos de lágrimas, sabía que no importaba lo que dijera, no cambiaría lo que estaba ocurriendo. Estaba perdiendo a su hija, y no podía hacer nada al respecto. Si amas a Christian Nodal y quieres que su vida tome su rumbo nuevamente, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final para enterarte de todos los detalles. Kazu, viendo la tormenta de emociones que atravesaba a Christian, mantuvo su postura firme. Me voy ahora, dijo finalmente. No vine aquí a pelear, solo para que entiendas lo que está pasando. Cuídate, Christian, por tu bien y por el de Inti. Christian se quedó inmóvil mientras la veía dirigirse hacia la puerta. Su mundo se desmoronaba cada vez más, y lo único que podía hacer era observar cómo todo lo que amaba se alejaba de él. El ambiente en la casa de Christian estaba cargado de tensión. Tras el intento de Kazu de irse, la calma se había evaporado por completo. Christian, bloqueando aún la puerta, respiraba agitadamente, sus emociones a flor de piel. La mirada desafiante de Kazu le pedía que se apartara, pero él sentía que algo oscuro crecía dentro de él. Las palabras de Kazu resonaban en su cabeza como golpes incesantes, no la vas a ver más. La frustración, la desesperación y su orgullo herido se mezclaron. Sin pensarlo, dejó que su rabia se transformara en palabras llenas de veneno. ¿Qué vas a hacer tú?, espetó Christian, su tono sarcástico mientras se acercaba un poco más. ¿Tu fama, tu éxito? Todo eso es gracias a mí. Su voz se alzaba llena de desprecio. Yo te lo di todo, Kazu. ¿Quién serías tú sin mí? Kazu lo miró fijamente, sus ojos encendidos de ira. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que Christian estaba fuera de control, pero jamás había imaginado que llegaría a decir algo así. A pesar de todo, mantuvo la compostura, su cuerpo tenso, mientras Christian se acercaba, cada vez más agresivo en su tono. Así que crees que puedes venir aquí y decidir sobre mi hija, continuó Christian, ahora a solo unos centímetros de ella, su presencia intimidante. No tienes derecho a hablar de estabilidad cuando todo lo que eres me lo debes a mí, lanzó con una mezcla de amargura y arrogancia. Tu éxito no existiría sin mí. Yo soy la razón por la que estás donde estás. Kazu, firme en su lugar, sintió como la rabia crecía dentro de ella. La paciencia que había intentado mantener durante toda la conversación se desvaneció por completo. Su mandíbula se tensó, y sus manos temblaban, no por miedo, sino por la furia contenida. Christian, dijo con voz baja pero cargada de advertencia, no tienes idea de lo que estás diciendo. Sus palabras eran como dagas, afiladas y precisas, pero Christian no se detuvo. Que no sé lo que digo, soltó una risa amarga, acercándose aún más, sus ojos fijos en los de Kazu, como si la retara. La furia que ella había estado reprimiendo explotó de repente. Sin mediar palabra, levantó la mano y, con un movimiento rápido y decidido, le dio una bofetada a Christian, tan fuerte que el sonido resonó por toda la habitación. El impacto fue seco y contundente, la cabeza de Christian se giró bruscamente por la fuerza del golpe. Su cabello se desordenó, y el silencio que siguió fue absoluto. Christian quedó inmóvil, completamente en shock. Se llevó una mano a la mejilla enrojecida, ardiendo por el impacto. Su respiración, antes agitada y llena de furia, se detuvo de golpe. No podía creer lo que acababa de suceder. Kazu le había pegado. Nunca imaginó que ella reaccionaría de esa manera. Mientras él permanecía congelado, tratando de asimilar lo ocurrido, Kazu respiraba con fuerza. Sus ojos seguían llenos de rabia, pero también de cansancio. Sabía que había hecho lo correcto. Christian había cruzado una línea que no iba a permitir. ¿Tú crees que te debo algo?, respondió Kazu, su voz temblorosa por la emoción. No te debo nada. He trabajado duro para llegar donde estoy, y no vas a arrebatarme lo que he logrado con tus malditas palabras. Christian seguía en estado de shock, incapaz de reaccionar. La bofetada no solo lo había dejado sin palabras, sino que también lo había sacudido profundamente. Kazu, aprovechando su desconcierto, se apartó de él, mirándolo una última vez con una mezcla de rabia y decepción. ¿Sabes qué, Christian?, dijo con una voz más calmada pero llena de determinación, eres solo un hombre perdido en su propio ego, incapaz de ver más allá de su propia destrucción. Hizo una pausa, sus ojos clavados en los de él, aún incapaz de moverse. Puedes seguir creyendo que eres el centro de todo, pero no lo eres. No para mí, y mucho menos para nuestra hija.
Con esas palabras, Kazu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Esta vez, Christian no intentó detenerla. Seguía allí, de pie, con la mano sobre su mejilla, el rostro aún enrojecido, viendo cómo ella se marchaba. «No la volverás a ver, Christian», dijo Kazu mientras abría la puerta y miraba hacia afuera. «No hasta que demuestres ser alguien digno de estar en su vida. Y no será porque tú me diste nada, será porque habrás cambiado. Y créeme, eso será tu único mérito». Sin decir más, Kazu salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe. El sonido del portazo fue lo único que se escuchó en la habitación, mientras Christian permanecía paralizado, solo intentando procesar lo que acababa de suceder. El eco de la bofetada y las palabras de Kazu seguían retumbando en su mente. Siempre había pensado que su éxito y fama le daban poder sobre los demás, incluso sobre ella. Pero en ese momento, con la mejilla aún ardiendo, se dio cuenta de cuán lejos había caído, y de cuánto había perdido el control de su propia vida. Todo lo que creía tener se desmoronaba ante sus ojos. Christian Nodal estaba inmóvil en medio de su sala, el eco de la bofetada aún resonaba en su cabeza. Pero lo que más lo atormentaba eran las palabras de Kazu. Lo había perdido todo. Ángela se había ido, y ahora Kazu también lo dejaba, llevándose a su hija. La soledad lo envolvía como una niebla densa, y cada rincón de la casa parecía más vacío que nunca. Sus manos temblaban, aún sintiendo el ardor del golpe en su mejilla. El dolor físico era insignificante comparado con el caos emocional que lo devastaba por dentro. Su mente giraba en círculos, llena de pensamientos oscuros, ideas que no podía detener. Con pasos torpes, se dirigió al baño, sus pies pesados, como si caminara bajo el agua. Apenas podía pensar con claridad. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras se desvestía para entrar en la ducha, imágenes de todo lo que había perdido desfilaban por su mente, la vida que una vez imaginó con Ángela, la relación rota con Kazu y, lo peor de todo, la distancia que ahora lo separaba de su hija, Inti. Encendió el agua caliente, esperando que el calor pudiera aliviar al menos parte del dolor que sentía. Cuando el agua comenzó a correr por su piel, inclinó la cabeza hacia adelante, dejando que el vapor llenara la habitación. Pero el nudo en su estómago no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Beber. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza. Casi podía sentir el ardor del alcohol recorriendo su garganta, esa falsa sensación de alivio que siempre traía. Podía ir a la cocina, abrir esa botella de tequila que aún no había tirado. Podía perderse en esa neblina que tanto había aprendido a amar, donde todo el dolor se volvía soportable, al menos por un rato. Pero no. No podía hacerlo. No después de todo lo que había prometido. No después de las veces que había jurado cambiar, primero por Ángela, y luego por su hija. Había dejado el alcohol porque sabía que lo estaba destruyendo. Pero en ese momento, la tentación era insoportable. Sentía como si el vacío dentro de él lo estuviera arrastrando hacia abajo, hacia ese oscuro lugar donde nada tenía importancia. Se apoyó contra la pared de la ducha, el agua caliente cayendo sobre su espalda, y cerró los ojos. Mujeres, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Podría olvidarse de todo con otra mujer, llenar ese hueco que sentía en su interior con la compañía de alguien más, aunque fuera por una noche. Podría ignorar el dolor, sustituirlo con algo superficial, algo que le diera una falsa sensación de control, pero incluso esa idea le parecía hueca. Había estado rodeado de mujeres, pero ninguna lograba llenar el vacío que lo consumía. ¿Y si lo dejara todo? Esa idea lo golpeó más fuerte que las anteriores. ¿Y si simplemente desapareciera? Podría terminar con el sufrimiento de una vez por todas. No sería difícil. La soledad, el dolor, el vacío, todo se desvanecería. Nadie esperaría nada más de él, no habría más promesas incumplidas ni más desilusiones. Podría dejar de sentir. Un escalofrío recorrió su cuerpo, a pesar del agua caliente. ¿Y si lo hiciera? Podría tomar las pastillas que aún guardaba. Solo una decisión, y todo se apagaría. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, mezclándose con el agua de la ducha. No quería seguir sintiendo, no quería continuar con esa sensación constante de vacío. Pero entonces pensó en Inti, su pequeña hija. ¿Qué pensaría ella? Algún día entendería lo que su padre había hecho.
¿Qué le diría Kazu cuando le explicara que su papá ya no estaba? ¿Qué recuerdos le quedaría de él? No podía cargarla con ese peso, no podía dejar que su hija creciera sabiendo que su padre había sido lo suficientemente débil como para rendirse. Con ese pensamiento, algo dentro de él se rompió, pero también surgió una pequeña chispa de resistencia. No podía permitir que la oscuridad lo consumiera, no podía rendirse. Respiró profundo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. El agua seguía corriendo, pero ya no le resultaba reconfortante. Cerró el grifo y permaneció un momento en silencio, rodeado por la niebla que llenaba el baño. Se secó lentamente, cada movimiento parecía pesado, pero controlado. Mientras se vestía, los pensamientos seguían agolpándose en su mente, pero poco a poco fue encontrando un poco de claridad. Beber no era la solución. Las mujeres tampoco. Y mucho menos la idea de acabar con todo. Había tocado fondo, pero no podía permitirse caer más. Se metió en la cama, el colchón se sentía más frío y vacío que nunca. Ángela se había ido, Kazu lo había golpeado, y no solo con una bofetada, sino con la realidad de que había perdido a su hija. Y ahora estaba solo. Pero seguía respirando, y mientras tuviera aliento, aún quedaba la posibilidad de cambiar. Cerró los ojos, las lágrimas continuaban cayendo silenciosamente por su rostro. Aunque las sombras seguían rondando en su mente, se obligó a no ceder, a no actuar impulsivamente, a no creer que todo estaba perdido. Con una última respiración profunda, decidió que mañana sería un nuevo día. Tal vez no tenía claro cómo arreglaría su vida, pero lo haría. Tenía que hacerlo. Por él, por su hija. Mañana empezaría de nuevo. Así, con el peso del mundo sobre sus hombros, se dejó llevar por el sueño, esperando que al despertar las cosas fueran un poco más claras. Si amas a Christian y quieres que recupere las riendas de su vida, no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario sobre cuál crees que será su siguiente paso después de todo lo que ha pasado. Apreciamos mucho todos sus comentarios.